Que Dios te bendiga, bienvenido un día más a este tiempo que estamos juntos mirando la palabra del Señor. Y hoy un versículo muy conocido de la palabra de Dios, que es Colosenses 3, versículo 16. Solamente la primera parte del versículo: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Este es un versículo de los famosos 3.16, siempre nos sabemos de memoria el Juan 3.16, te invito a aprenderte. Hay algunos 3.16 que son muy interesantes, muy importantes y fáciles de recordar. Este es uno, Colosenses 3.16, recuérdalo siempre: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, etcétera, etcétera. Seguiremos viendo a partir de mañana más partes de este versículo, pero la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Para algunos, ¿qué es esto de que la palabra de Cristo more? Para algunos es ir al culto una vez a la semana, para algunos es tener un devocional de vez en cuando, leer la Biblia o la palabra, escuchar la palabra por internet, o en el culto de jóvenes, o en el culto de hermanas, o en el culto de hombres, o en el culto de oración de vez en cuando, pero es mucho más que esto. En el Antiguo Testamento se les decía a los judíos, en Deuteronomio, en el capítulo 6, versículos 6 y 7, hablando precisamente de la ley, de la palabra de Dios, la Torá que ellos estudiaban, se les decía: y estas palabras que yo te mando hoy, hablaba de la ley, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los judíos tienen esto, los ortodoxos llevan una cosa aquí atada que es como un cuadrito, que es la palabra, lo llevan como frontales entre sus ojos, lo llevan en los dinteles de las puertas de sus casas, lo llevan en su vestimenta, en cosas que tienen que ver como colgantes que llevan constantemente y la van repitiendo, y los judíos sabemos que la aprenden de memoria, conocen de memoria pasajes. Yo recuerdo que de pequeño, muy jovencito, empecé a desarrollar esa costumbre de recordar, memorizar la palabra de Dios. Lo hacíamos en la escuela dominical, pero como joven yo trataba de aprender siempre, cada día o cada semana, mínimo un versículo y memorizarlo en mi mente. Digo yo que en el Nuevo Testamento no podemos andarle a la zaga del Antiguo Testamento, ir por detrás de ellos. Si ellos aprendían la palabra, ¿cuánto más nosotros debemos cuidar de que la palabra de Dios esté no solamente de forma esporádica cuando visitamos la iglesia o cuando alguien nos visita o cuando la leemos, sino constantemente? More significa viva y en abundancia es mucho en nosotros. ¿Por qué nosotros, que lo queremos tener todo tanto en abundancia, no cuidamos de que la palabra de Dios también la tengamos en abundancia en nuestras vidas? Cuida esto, haz que la palabra de Dios realmente viva en ti, memorízala, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y si la tienes dentro saldrá por tu boca constantemente. Hazlo, brillarás por Jesús. Que Dios te bendiga.